3 meses después de haber entroncado el Ayuntamiento de Mazatlán por la Secretaría de Turismo para dilatar su vida política y como servidor público en el gobierno actual de Rubén Rocha, Luis Guillermo Benítez Torres, el Químico, fue corrido y exhibido su linchamiento en La Semanera. López Obrador olvidó por completo el camino que pavimentó el Químico como fundador del movimiento en Sinaloa. Rocha Moya hizo escarnio de ello. Destituido, abandonado y sin padrinos, el expresidente de Mazatlán se encuentra desahuciado políticamente. Lejos quedaron los abrazos y carcajadas valentonas junto a Quirino Ordaz cuando era cuestionado por sus excesos de todo tipo y el desaseo financiero. Igual de lejos quedaron los abrazos con AMLO cuando este visitaba Sinaloa y el Químico presumía de su gran amistad, que en política se traduce en complicidad. Lejos quedó el apoyo de Rocha Moya en el pleito del Químico con el partido sinaloense, porque el mazatleco no cumplió los acuerdos al llegar a ganar el municipio bajo los colores pacistas. Rocha incluso llevó La Semanera al puerto para arropar la traición de Benítez y romper de paso el compromiso con ese mismo partido, que lo llevó en coalición a la gobernatura. Rocha se montó para cabalgar la misma traición y deslindarse de los compromisos de campaña con el PAS. Al final, Rocha aplicó al Químico la misma receta política, la traición en forma de vendetta, ya que a Rocha jamás se le olvidó el pleito de ambos por convertirse en el candidato de Morena a la gobernatura en las pasadas elecciones. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Le damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace unos días fue destituido de su cargo como secretario de Turismo Luis Guillermo Benítez Torres, al que acá le decimos el Químico Benítez. Una historia totalmente oscura en el servicio público, pero siempre solapado por gente que estaba a un nivel superior en poder. Primero, por supuesto, ¿no?, Andrés Manuel López Obrador, que lo cubrió, estuvo siempre de la mano con él, fue quien le pavimentó el camino a Morena acá en Sinaloa, el Químico Benítez. Después también con el manto protector en la gobernatura de Quirino Ordaz Coppel, cuando llega Rocha, igual fue quien lo protegió. Hay que acordarnos de aquella semanera, es la única semanera que yo recuerde que sacaron de acá de Culiacán y la llevaron a Mazatlán para darle un abrazo al Químico Benítez cuando traía un pleito con entonces secretario de Salud Héctor Melesio Cuen Ojeda. Hoy vamos a platicar de todos estos desvaríos y todos estos caballos de Troya y todo lo que se le puede llamar a la historia, a esta historia de Guillermo Benítez Torres en el poder del servicio público acá en Sinaloa. Y para ello le voy a presentar a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Gusto estar de nuevo con ustedes. Y Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, se terminó algo que todo mundo lo veía venir, nada más que, como dicen, ¿no?, para perros los lobos o los coyotes. El detalle es que Luis Guillermo Benítez Torres creyó que en algún momento dado Rocha Moya iba a seguirlo protegiendo cuando al principio lo pudo utilizar, lo utilizó. Así es la política, En un momento se andan utilizando, en otro momento se andan peleando, se pegan hasta con la vajilla de la cocina, se dicen de todo y después los ves juntos en fotografías riéndose y haciendo alianzas para llegar al poder y hacer exactamente lo mismo que hacen todos los que llegan al poder, que es manejar el dinero de todos nosotros como si fuera de su propiedad. Esa es la realidad de la política, más allá de todos estos discursos que dicen unos que son nuevos y que vienen de lo viejo y otros que son viejos y hablan de algo nuevo cuando se percibe un olor rancio en cada una de las palabras. Luis Guillermo Benítez Torres se fue, ahora se supone que le toca enfrentar la ley, no sé qué tipo de ley pueda enfrentar, porque lo único que sabemos que aquí se puede dar es que si el poder no lo quiere, lo van a tener
totalmente callado, y si el poder quiere meterlo a la cárcel, lo puede meter a la cárcel. Por ahí dice el gobernador, no, es que pues a nadie hay que pues acusarlo de algo si no se le comprueba. Inmediatamente después dice, no, es que los que estuvieron, no, robaban, nos pedían moche y así funcionaba esto. Pues entonces a esos que les robaban y les pedían moche, ahora como servidor público, pues no debería de decir los nombres y debería decir qué era lo que le pedían, por qué se lo pedían. En fin, estos son los nuevos gobernantes con todas las costumbres viejas rancias del priismo. Hace 3 meses entró Guillermo Benítez Torres a ser secretario de Turismo, nada más le duró 3 meses. ¿Quién no se acuerda de ese 31 de octubre del 2021 cuando toma el gobierno de Mazatlán con toda esta polémica con el Paz que lo llevó a ser quien lo postuló para ser presidente municipal y que cuando llegó pues no quiso cumplir? Él agarró a su secretario, oficial mayor y tesorero y por sus pantalones los puso, haciendo todo un problema que duró 23 días. 23 días duró el pleito ahí en Mazatlán. Ahora absolutamente nadie se acuerda. Les digo, Rocha Moya llevó la semanera ahí, más o menos dijo que su secretario de salud se debería de poner a trabajar, o sea, reprimiéndolo, diciéndole yo mando, y hablando del químico como que era el presidente municipal, y cómo olvidar esa frase de que era autónomo y que él podía hacer lo que él quería porque tenía una autonomía legal. Ahora están sobre su cadáver pisoteándolo porque así trabaja la política. Esas 2,000 lámparas, 8 millones de pesos, Azteca Lighting, dice también Edgar González que él no fue, que él no firmó. Otros dicen que sí firmó, no firmó, sí firmó. Que le falsificaron la firma. Oye, que le falsificaron. Y ahí hay un delito. Por donde le muevan, si firmó o no firmó, hay un delito. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Quién va a empezar a investigar acerca de esto? Es decir, la política, su cochinada, su amaciato de mentiras, de traiciones, pues está a todo lo que da, y el discurso de que somos diferentes sigue por todos lados. Abel, pues tenemos toda esta fantasía que de repente dice el gobernador en que no, pues hasta que le comprueben algo y pues es inocente todavía. Todo el mundo sabemos cómo se mueve la política. Es un grupo de poder, el poder es el que se ejerce, dicen los añejos, el poder es para enseñarlo y si no, no tiene absolutamente nada que hacer alguien con el poder. Bueno, para la gente que es fuera de Sinaloa, ¿no? Vamos a entender quién es el Químico Benítez. El Químico Benítez es un fundador de Morena, fue de los fundadores de Morena y él de hecho así lo presume también. Y por obra de la ola de AMLO, llega al ser alcalde de Mazatlán, que hace un trabajo muy polémico en esos primeros 3 años. Se vuelve a venir las elecciones. Él, hay que recordar que se postuló para candidato o precandidato a la gobernatura junto con Rocha Moya y con Ferreiro y otros candidatos, ¿no? Y lo demandan, ¿no? Sí, lo demandaron y un rollo ahí medio raro. Lo apaciguan, le dicen, tú no vas a ser el candidato a gobernador, va a ser Rocha Moya. Porque él se supone que iba a ser el candidato. De hecho, él traía el discurso e incluso venía apoyado por varios diputados locales, ¿no? Como Merari Villegas, bueno, ya es diputada federal ella. Que al principio también se enojó, ¿no? Sí, traía a Merari, Victoria, a Pedro Lobo y a Mascareño, el diputado más priista de la legislatura 63, aunque era de Morena, ¿no? Pues no vio que no iba a ser él el agraciado del dedo desde Palacio para la gobernatura, entonces se conforma con reelegirse para alcalde, se vuelve a reelegir. Ahí viene el tema de las lámparas, de las luminarias, que pues obviamente es
Ahorita la Y versión otros derroches que exactamente, traía, ¿no? la versión de su secretario, que hoy es presidente, pues no es creíble, ¿no? La que dice que él no firmó, que sí firmó, etcétera. Y pues lo destituyen, viene un problema legal para él, lo protege momentáneamente el gobernador como secretario de turismo, hay un roce con el que era el secretario de salud, que era Cuen. Lo que yo veo que es toda una novela, ¿verdad? Una novela morenista que a final de cuentas Gana el PRI. gana el PRI, ¿no? Gana el PRI, porque quien lo puso en orden y quien los ha estado quitando poco a poco a los fundadores de Morena es una persona que hoy es gobernador, que trabajó como asesor de otros gobernadores panistas y priistas, ¿no? Y que pues su jefe fue priista y sigue siendo. Entonces, es una novela lo que se está viviendo aquí en Morena, y vemos que el poder y la sed de poder de estas personas, cuando se cae en desgracia uno de ellos, cómo los abandonan, ¿no? Porque tú ves ahorita una Merari que no mete las manos. No, se desmarcó. Se desmarcó del químico cuando ella era de su acérrima defensora, ¿no? Victoria igual, Pedro Lobo igual, Mascarello ya ni existe. Se ¿no? quedó en el camino. Se quedó en el camino. Entonces, vemos que si eres agraciado mientras estás en el poder, todo el mundo va a estar alrededor tuyo. Y cuando ya caes en desgracia, todo el mundo te deja, ¿no? Eres agraciado cuando estás en el poder y eres un desgraciado cuando sales de él, ¿no? Pues es muy significativo, ¿no? La imagen esta de, por ejemplo, hablando de Merario, el actual dirigente de Morena en Sinaloa, cómo ella y todo su equipo cuando tenían que hacer un movimiento iban a Mazatlán, sí, con los gastos pagados por el Ayuntamiento de Mazatlán y el Químico, y cómo presumían esa amistad, y ahora pues en este juego de la política lo abandonan. Si algo está sintiendo el Químico ahorita es el ardor de la soledad, y yo creo que ahí se van a armar un buen... Dice que está enfermo. Se puede armar un aquelarre con el Estrada Ferreiro, ¿no? Y otros que se vayan sumando, porque Rocha no creo que sea nada más estos dos, ¿no? Va teniendo hay que en el poner las camino barbas a remojar, ¿no? Entonces, agua mochis. efectivamente, sí, a mí lo que a mí lo que yo veo es como preocupante es la justicia selectiva que se está haciendo, y al final de cuentas de estos procesos, porque Rocha todavía está sobre su primer año, está empezando su segundo año de gobernador, o sea, todavía le falta un buen trecho que caminar, y cuando logren ganar estos personajes, el Químico y Estrada, en los tribunales, en los amparos, que logren demostrar que quizá había mucho de fabricación en lo que se les ha imputado, pues que al final de cuentas quien sale dañada son las instituciones. Pero por ejemplo, la fiscal pues se deja ver como un títere, ¿no? Es que realmente poder, quien va a decidir la vida de él y de todos los demás, o sea, del Químico, de Estrada, es Rocha Moya, aunque por supuesto este discurso de que las autonomías y que no sé qué, pues no existen, ¿no? No, por supuesto que no, porque en menos jamás ha existido la división de poder. Aquí la única vez que quisieron hacer un papel decoroso y era nada más por puro interés político, eran la legislatura que mencionaste, cuando había crítica hacia el gobernador. Así es. Y obviamente hoy ya no hay división de poder, porque el Congreso parece que lo único que trabaja es, y pues tú mismo siempre lo repites, que es su secretario particular. Secretario particular, ¿no? Feliciano o sea, Castro, no porque realmente no, el Congreso pues realmente no hace más que darle trámite a todo lo que le va lanzando el Ejecutivo. Entonces, y fíjate pues no hay una división de poderes. Y fíjate nada más, para ahorita regresar, y fíjate nada más cómo se mueve la política, estos hilos y el poder, ¿no? Si tú dices, no, es que es el secretario del gobernador Feliciano Castro, y ahí a lo mejor se molesta, pero hace 3 años decían, es el secretario del... Uy, no, pues sí, es un puesto muy importante. O sea, tiene que ver nada más con la percepción y con esta pantalla que ejercen para desviar la atención de realmente quién tiene el poder y quién lo maneja, ¿no? Sí, por supuesto, y el papel también de los magistrados del Supremo Tribunal, pues lamentable, ¿no? En todo este tipo de casos de justicias selectivas, porque no digo que no
cuando sean juzgados o procesados, si el químico realmente se le comprueba eso, claro que tiene que pagar lo que tenga que pagar. Lo que pasa es que en este país y en este estado hemos estado acostumbrados a que no pasa nada, o sea, a simular, que es la marca de la casa siempre, sea el partido que sea. El caso de Villarreal, el secretario de Finanzas de Amalova, todo el sexenio de Quirino, ahí lo trajeron paseándose, nada más para que al final lo perdonaran, ¿no? Y lo del tiburonario que acaba de lo cerrar. del tiburonario también, o sea, todo eso que vemos del combate a la corrupción, pues termina siendo simulado, ¿no? O sea, no lo vemos como algo genuino, algo legítimo que tendría que actuar para castigar la corrupción. Hay aquí más sabor a venganzas personales y políticas que una ansia de hacer justicia, en este caso del químico, del presunto desvío, y aparte ni siquiera es desvío el delito, es el desempeño irregular de la función, que si bien mirado, pues nada más es un tema administrativo, ¿no? O sea, igual lo de Estrada va a terminar en nada, ¿no? Y estas contradicciones, ¿no? En el mismo mensaje o la misma narrativa de Rubén Rocha, de repente dice que se hacen instituciones o que se crean algunas asociaciones que dicen que son autónomas, dice, pero yo no creo en las autonomías, dice, siempre hay alguien ahí, incluso dice, los ciudadanos son corruptos en esto de la protección de periodistas y activistas en la sociedad. Se corrompen y se van, pero cuando él habla de el Congreso, de la ACE, es que son autónomas, ahí sí confía. A mí me llamó mucho la atención ahora en la semanera que dijo sobre los moches en la obra pública en los otros gobiernos. O sea que él supo de primera mano con Aguilar, porque 6 años fue jefe de asesores de Aguilar. Y pues sería buena pregunta, ¿no? Pues, gobernador, es que usted no tiene cara, pues, fue jefe de asesores de un gobierno priista durante 6 años. Entonces usted sabía de los moches y nunca los denunció. Claro. No, se y quedó eso callado, pues. Entonces se lo pregunté yo aquí lo mismo que dice Andrés Manuel, ¿no? Callaron como momias, ¿no? Entonces, y ahora dice, aquí en mi gobierno no pasa, pero por decreto. O sea, no pasa el moche, pero luego dice, infórmenme en todo bien. O sea, que no le informan bien, o sea, que tiene duda de que sus mismos colaboradores no le estén informando bien, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas que brincan, ¿no? Y es lo que te digo de esta narrativa. Y eso se llama congruencia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Falta de congruencia y esta narrativa extraviada. Lo que dice Martín, no, es que había esto y había corrupción y estaban estos moches. Y él era parte de ese gobierno, pero él se deslinda de eso, ¿no? Pero a la siguiente dice, no, pues sí, yo también. Lo que pasa es que no estamos en el castillo de la pureza, nadie. Sí, por supuesto, pero en la misma narrativa, en la misma narrativa, ¿no? De un saltito al otro, dice, no, es que yo también estuve cuando se creó esto para la protección de los periodistas y los activistas. Ahí sí dice, yo sí estuve trabajando en el gobierno de Aguilar, de Quirino también, ¿no? Porque en el gobierno de Quirino fue cuando mataron a Javier Valdés y él salió como coordinador de asesores a proponer todo esto junto con las propuestas de los demás periodistas. Pero ahí sí trabajé, ¿no? O sea, cuando le conviene, dice que trabajó, cuando no le conviene, dice, no, ¿para qué sacan que yo trabajé, no? O sea, esta distorsión de la realidad que manejan estos personajes en la semanera, en la mañanera, que es como ese teatro guiñol en donde estás moviendo los monos y que todo mundo debe de poner atención en esa narrativa. Lo que pasa es que Rocha... Porque esa es la verdad. Rocha yo lo veo, al gobernador yo lo veo como una copia pues bien fiel de lo que hace el PG a nivel federal, ¿no? Que necesitan tener ellos un foro en donde estén repitiendo sus simulaciones, sus mentiras, para ver pues quién les cree. Pero pues sabemos ciudadanos, yo en lo personal pues soy un ciudadano apartidista, ¿no? Porque ya comprobé que todos los partidos son la misma chingadera. Y todos están en su contra. Si tú haces un análisis y lo pones sobre la mesa y no es que cuestiones
sino le dices, resultaron resultaron mucho más delicados a la crítica a los de la izquierda que los de la derecha, o sea, la verdad. Porque si tú ves sus redes, incluso, tú ves los comentarios, hasta te enferma ver los comentarios de gente que nomás, oh, sí, pura lisonja, puro echarles porras, pero tú no ves un solo comentario de algún crítico porque inmediatamente lo borran, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí es la capacidad que tuvo Rocha, uno, para llegar al poder, ¿no? Sobre algunos que ya eran morenistas, como el Químico, llegar al poder y él empezar a quitar y a dinamitar a Morena, ¿no? O sea, quitó al Químico, quitó a Ferreiro, si te das cuenta en su gabinete hay un montón de expriistas, incluso el hijo de Juan S. Millán está ahí en el gabinete, y cómo también empezó a dinamitar al PAS, ¿no? Porque se empezó a traer gente pasista de toda la vida y se las trae para acá ahora a Morena. Lo que yo quiero que entiendan los morenistas aquí en Sinaloa, si es que quedan todavía. No, es que no van a entender. No, pero ¿quiénes son morenistas? Es que ya se le metió un caballo de Troya hace rato y el que gobierna aquí es el PRI. Sí. O sea, es el PRI. O sea, nomás que no se han dado cuenta o no quieren entenderlo. Y lo peor del caso es que el priista más priista es el propio Peje, porque el Peje ha permitido, a través de Mario Delgado, que los gobernadores sean de 20 que tiene ahorita Morena, o 22, no sé, 18 sean priistas y perredistas. Entonces, para mí el Peje es más priista que ninguno. El candidato de Coahuila, San Luis Potosí. ¿No? Pues ve nomás al que está ahorita en Coahuila de candidato, o sea, que ni los mismos morenistas quieren, ¿no? Pero pues se va a hacer, cabrón, o sea, fui priista toda su vida, o sea. Y que su subsecretario de Seguridad Pública les está ganando el mandado con el partido. Con el PT ahora. Ricardo en este aspecto vemos toda esta forma tan grotesca de manejar, según ellos, la única verdad, porque lo ha dicho una y otra vez Andrés Manuel, que la banqueta está muy corta y que no hay para dos, o están con él o están en su contra. Y ese discurso lo han manejado. Ayer lo manejó Rocha con que el INE, que todas estas fábulas que traen, o sea, los que lo llevaron a donde él está van en contra de eso. Es decir, todas estas contradicciones son tan claras y tan patéticas que no las puedes esconder, pero ellos las esconden detrás del disimulo y detrás del poder. Aquí. Así se llama una novela de Rocha. El disimulo. Fíjate, con razón. Fíjate, en este caso, el Químico está acusado de desempeño irregular de la función pública, pero desde que entró, hacía sus bacanales, tomaba fotos con mujeres por todos lados, o sea, viajaba, hacía fiestas, los negocios con Quirino. Se gastaba todo eso al amparo, primero del Peje y luego de Quirino Ordaz. Si cae pues por supuesto ahí está Edgar González diciendo que él no fue quien firmó, pero y nuestro embajador, que él fue el que prácticamente solventó todas las Lo que pasa maniobras. Es que nadie estamos en el castillo de la pureza, y así como Rocha habla de los moches que existían y que hoy no existen, pues es que, lo reitero, pues él fue parte de un gobierno, y aparte le hizo homenaje ahora que falleció Aguilar Padilla, pues, y cuando él dice, es que Aguilar Padilla era muy tolerante, era un hombre que a mí nunca, a Rocha, dijo Rocha pues que es su papá político, que como izquierdista, que nunca le dijo nada. Pues entonces no se ve esa tolerancia de Rocha, o sea, no le aprendió, o qué le aprendió a Aguilar, pues qué tolerancia tiene cuando se lanza sobre estos alcaldes, porque al final de cuentas el único que sí estaba dispuesto a negociar era el Químico, ¿no? Después Estrada ya vimos que no. Entonces todo termina en que son reyertas políticas nada más, vendetas políticas, y que eso no le hace bien a la democracia, o sea, ¿qué credibilidad le puede dar los ciudadanos cuando se están tumbando alcaldes, queramos o no, democráticamente electos? Quieras o no. ¿Dónde queda la democracia? Pues te cae gordo, pues espérate hasta que termine su periodo y ahí sí vayan con todo para que gane quien tenga que ganar. Pero
aquí lo importante es que si pues, ya se creó la imagen de que el otro alcalde que se mueva, lo van a tumbar también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O diputada o diputada, ¿no? Pues el que seguiría sería Aurelia Leal. Aurelia Leal como diputada, por que ejemplo, es la que está ahí en Te digo que en también tiene mismo muchas camino. cosas Aurelia Leal detrás. No, es que la política así es, ¿no? Ahorita estás diciendo que pues todos, pues el que esté libre de pecado dirían que tire la... Sí, el detalle es que ellos son servidores públicos. Bueno, sí, nosotros no ejercemos recursos públicos, ¿no? Si nosotros ejerciéramos recursos públicos, entonces ahí entrarías tú en una igualdad. El hecho es que todo esto que estamos platicando y que a veces suena hasta de risa, pues lamentablemente todo lo pagamos con nuestros impuestos. Ese es el fondo de todo esto. ¿Cómo entender el garrotazo que le dan a Estrada Ferreiro, la amenaza que le están dando aquí al Químico Benítez y el abrazo que le dan a Vargas Landeros allá? Todos son igual. O el garrotazo que le dieron a Cuen, pero luego va y lo abraza, pues. Bueno, pero el garrotazo que le dieron a Cuen, Yo van creo y que lo abrazan porque no termina de pelearse con Cuen porque lo va a necesitar. La Ciudad de México, no, por eso. La estructura por política eso. del PAS no la tiene Morena. Por eso no se termina de pelear nunca bien con Cuen. Y es porque que lo necesita. Pues. Y no Rocha, no Rocha, lo necesitan en el centro del país porque ha demostrado que tiene una estructura. Y además tiene el poder Rocha, pues, de defenestrar a Cuen y quitarle la UAS, si tiene el poder, pues, ¿no? Y ya amenazó, y si me sacan a los estudiantes, voy sobre ellos, ¿no? Voy sobre la gente de la UAS. Y sí tiene, pero los necesita, pues, al final de cuentas. Y, claro, aquí, es lo mismo que aquí la diferencia es que por el Químico, por Estrada, la gente no salió a la calle, pues. Así es. Entonces, ahí hay una medición de fuerzas, y yo creo que pues está entre Aurelia Leal y también el rollo de la universidad, ¿no? Pero ¿cómo ¿Qué es lo menos deseable? Porque lo más deseable es que exista una gobernabilidad democrática real, ¿no? Pero ¿cómo entender toda esta discrepancia, ¿no? Aplicarle la ley selectiva, como había dicho, a quien ellos quieren y a los otros hacerlos añicos. Lo que pasa es que tenemos como a nivel federal se llama presidencialismo, no sé cómo le podríamos llamar aquí a nivel gobernatura, ¿no? Gobernabilismo. Sí, Rocha se trae de secretario de gobierno al que era el titular del poder judicial, ¿no? No, y que siempre ha operado para el PRI. Se lo trajo para acá con él como secretario de gobierno. Este señor, pues obviamente pone en el poder judicial a alguien de sus confianzas, y a su vez en el Congreso Rocha pone a alguien de sus confianzas. Entonces, ¿cuál independencia pues, de poderes? Realmente Rocha está manejando todos los hilos del poder para que él pueda hacer y deshacer aquí en Sinaloa sin que tenga ningún frente en contra de él. Y luego, pues la fiscalía pues, es también gente incondicional del secretario de gobierno. Entonces, en realidad, él puede, como dijo Martín bien, él puede, si él quiere, quita a Cuen de donde lo quita, de donde está, lo saca a la universidad, pero no lo va a hacer porque incluso Cuen no es tonto. Pues Cuen ya se movió todos sus hilos en el centro del país y está protegido del centro del país. No, es que ¿no? Si lo pudiera haber hecho, ya pasó ese momento, porque ahorita ya no depende de... Recordemos y aparte ya está, esto ya se precipitó ahorita. Febrero, digamos, ya en septiembre empieza el proceso electoral federal. Así es. Ya cuando empiezan ya hablar de manera, porque bueno, si bien ya están haciendo campañas, ¿no? Pasándose la ley por el arco desde todo el sexenio. Desde que entran, ¿no? Sí, por supuesto, pero ya realmente lo real ya empieza ahora en septiembre, lo legal, digamos, ya ahorita estamos como punto final, esta Martín. decepción, y justamente pues están acomodando los caballos, ¿no? Para ese tipo de temas que ya vienen, porque al final de cuentas somos un país y un estado, pues todos los estados nos parecemos, que siempre estamos en campaña permanente, ¿no? Permanente, sí. O sea, si un político trabaja es porque quiere brincar al siguiente nivel y así, ¿no? Pues que la gente empiece,
ojalá empezar a abrir los ojos, ¿no? Y se dé cuenta que Morena pues resultó ser lo mismo que el PRI, el PAN, o sea, en los nada hechos. más que remasterizado. Remasterizado. ¿No? Ahí están los hechos, ¿no? Hablan, pónganse a analizar las cosas y verán que no hay ninguna diferencia del PRI, del PAN, Morena resultó ser lo mismo. Y así como Andrés Manuel, como caballo de Troya, aquí Rocha Moya, igual. Estamos llegando al final de este programa. Nada más que las estructuras. Rocha Moya no tiene absolutamente nada. Su paso político siempre ha sido bajo la estructura del PRI aquí en el estado. Si el PRI ya no existe, pues él tiene que empezar a armar una estructura. Pero como dice Martín, ya tenemos a la vuelta de la esquina lo que son las votaciones. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces, hasta siempre.